Muchas gracias y buenos días a todas y todos. Como mencionaba Andrés, yo soy socio en la oficina de Washington de Greenberg Traurig y me dedico fundamentalmente a investigaciones y litigios internacionales, primordialmente relacionados con Europa y América Latina, algunos temas en África, pero primordialmente en Europa y en América Latina. Y buena parte de lo que ese trabajo involucra es asesorar a clientes internacionales, incluyendo clientes en Europa y en América Latina, en asuntos en los que el gobierno de Estados Unidos está intentando conseguir o ha logrado conseguir eh, información sobre esos clientes a través de uso de herramientas investigativas o a través de la cooperación con reguladores locales. Una compañía mexicana, por ejemplo, que termina toda su información en manos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a través de alguna de las herramientas investigativas que tiene el gobierno y ayudar a esas compañías internacionales a navegar esos issues. Eso es relevante desde el punto de vista de compliance, fundamentalmente por dos razones. Número uno, porque cuando el gobierno de Estados Unidos está enfocado en conseguir información de una persona natural o jurídica extranjera, eso yo diría en el 99% de los casos es para utilizar esa información en el marco de una investigación regulatoria o de una investigación penal. Y en el marco de esa investigación puede ser que la persona natural o jurídica extranjera sea un target, sea una entidad que está siendo investigada activamente por el gobierno por haber posiblemente violado la ley americana. O puede ser que sea simplemente un testigo, una persona natural o jurídica que tiene información de interés relevante para un procedimiento, una investigación en curso en Estados Unidos. En cualquiera de los dos escenarios, tener un programa de compliance y un protocolo de auditoría e investigación interna robusto es fundamental, porque para interactuar con las autoridades de los Estados Unidos y para demostrar a las autoridades de los Estados Unidos que la persona natural o jurídica no tiene ninguna exposición ni ninguna relación maligna con esos hechos que están siendo investigados, es fundamental poderle demostrar que la compañía tiene un programa de compliance robusto, permanentemente monitoreado y ejecutado, y que cuando ha identificado alguna falla en su programa de compliance, ha hecho lo posible para tomar remedial measures, ya sean acciones en contra de individuos que pueden haber violado la ley o ya sea modificaciones de su programa de compliance. Entonces, eso es en términos generales, porque es, es relevante el tema y lo traemos a colación fundamentalmente por una reforma yo voy a avanzar un poco en esto para irme al punto, y es en diciembre del año 2020, el Congreso de los Estados Unidos modificó sus leyes que le permiten obtener información de personas naturales o jurídicas extranjeras para ampliar el poder investigativo del gobierno de los Estados Unidos. Bajo la reforma de diciembre del 2020, las autoridades de los Estados Unidos ahora tienen el derecho, bajo la ley americana, de conseguir toda la información bancaria de cualquier persona natural o jurídica en cualquier país del mundo a través de el banco que utilice esa persona natural o jurídica. El único requisito que exige la ley americana es que ese banco que está entregando la información del cliente sea un banco que utilice un corresponsal americano, lo cual todos los bancos del planeta hacen porque necesitan hacer operaciones en dólares, que solo lo pueden hacer a través de bancos corresponsales americanos. Cómo esto va a funcionar en la práctica es que Estados Unidos va a mandar un subpoena, un requerimiento de información a un banco, por ejemplo, en Chile.
que utilice un corresponsal americano para sus transacciones en dólares, como Citi o JP Morgan o Bank of America. Y ese banco chileno tiene la obligación de darle al gobierno de Estados Unidos toda la información sobre el cliente del cual le esté preguntando Estados Unidos. Esa es toda la información bancaria que tenga el banco, desde su KYC documentation hasta los información financiera y obviamente todos los estados bancarios y estados de cuenta. Si el banco chileno no entrega esa información al gobierno de Estados Unidos por ese subpoena, la sanción del gobierno de Estados Unidos es cancelar la relación de corresponsalía. El gobierno de Estados Unidos le diría a JP Morgan o a Citi o al Bank of America que tienen que terminar su relación con ese banco chileno. Y ni un banco chileno, ni un banco en cualquier lugar del mundo se puede dar el lujo de perder su relación de corresponsalía porque no podría volver a hacer transacciones en dólares. Entonces, para efectos prácticos, lo que esta ley le da al gobierno de Estados Unidos es la posibilidad de obtener los récords bancarios de cualquier persona natural o jurídica en el planeta, porque toda persona natural o jurídica utiliza bancos que tienen corresponsales con Estados Unidos. Quizás habrá excepciones para clientes en Irán o en Venezuela o en Corea del Norte o en Bielorrusia, que están completamente aislados del sistema financiero mundial. Pero para la inmensa mayoría de compañías en América Latina y en Europa, ahora toda su información bancaria es fair game. Si esa expresión es clara, es fair game y está al alcance de un subpoena del gobierno de los Estados Unidos. Eh, el cliente no tiene muchas opciones para poder oponerse a ese subpoena. De hecho, no es claro que el cliente ni siquiera tenga derecho a saber del subpoena, porque la ley americana dice que el banco que recibe el subpoena no le puede avisar al cliente. Dicho eso, hay mecanismos y maneras en los que en la práctica un cliente se va a enterar de que el gobierno de Estados Unidos ha enviado un subpoena por su información. Número uno, porque puede ser que se lo informe el regulador local. El regulador local pues, no está sujeto a las regulaciones de los Estados Unidos y puede ser que se entere del subpoena y que le informe o de alguna forma le notifique al cliente. Pero segundo, puede ser que el banco, llamémoslo informalmente, le avise al cliente que está enviando algo de su información a los Estados Unidos por un subpoena de las autoridades americanas. En esos casos, la mejor, sino la única alternativa que va a tener el cliente es engage proactivamente, o sea, contactar proactivamente al gobierno de los Estados Unidos para indagar si es si esa persona natural o jurídica es una persona de interés, es un testigo o por qué se quiere su información para una investigación, o peor, en segundo lugar, si es un target, si hay una sospecha de las autoridades de los Estados Unidos de que esa persona natural o jurídica de la cual se está pidiendo información a través de un subpoena ha violado la ley americana. Eh, las posibilidades de que esto empiece a ocurrir con altísima frecuencia durante este año y los años siguientes son muy altas. Es una herramienta investigativa útil, una herramienta investigativa amplia, una herramienta investigativa creativa. En los primeros slides, yo sé que tenemos poco tiempo, pero esta presentación va a estar disponible. En los primeros slides tenemos el background legislativo de cómo llegó esta modificación a la ley americana. Realmente desde el Patriot Act en el 2001, Estados Unidos viene ampliando los mecanismos a su disposición para poder acceder a información de personas naturales o jurídicas extranjeras, ya sea a través de solicitudes a reguladores locales, ya sea a través de MLATs, que son Mutual Legal Assistance Treaty Requests, que son como cartas rogatorias de información a jueces o autoridades en otro país. Pero esta es, digamos, el punto máximo de esa evolución legislativa para permitirle a las autoridades americanas tener información de personas naturales o jurídicas extranjeras. Así que
las posibilidades de que esto llegue y llegue pronto son muy altas. Lo cual, como anunciaba al principio de la presentación, es fundamental desde el punto de vista de compliance. Porque cuando el cliente eh, engage, cuando el cliente empieza a tener comunicación con el Departamento de Justicia o con alguna autoridad americana respecto de por qué está teniendo que dar su información, eh, lo que el Departamento de Justicia le va a preguntar es qué medidas tomó para evitar que se estuviera utilizando su compañía para algún acto ilegal. Y es por eso que es fundamental tener programas de compliance robustos y mecanismos de monitoreo del programa de compliance que permitan tomar acciones remediales en tiempo real. Quizás un poco el mensaje de lo que va a empezar a ocurrir con este tipo de poderes del Departamento de Justicia de Estados Unidos es ningún problema de compliance es un problema local. Todo problema de compliance es un problema global, porque un gap de compliance a nivel doméstico puede resultar en una falta de credibilidad con el Departamento de Justicia en una situación como estas. Y puede ser la diferencia entre pasar a ser una persona de interés o un witness para una investigación del gobierno americano, a ser un target. La razón por la cual el gobierno puede considerar a una persona natural o jurídica un target de una investigación por no tener programas de compliance robustos es porque incrementalmente lo ha venido haciendo el Departamento de Justicia. Interpreta que cuando una persona, especialmente un banco, no toma medidas para evitar que ser utilizado para la comisión de un delito, eso es conspiracy, que es un delito en Estados Unidos, o es aiding and abetting, asistencia para cometer un delito. Lo estamos viendo todos los días. Lo hemos visto con las investigaciones del Departamento de Justicia a bancos suizos por no haber tomado las medidas para evitar que clientes americanos escondieran dinero en cuentas suizas y dejaran de pagar impuestos a Estados Unidos. Lo vimos hace 3 semanas en el contexto de Odebrecht. El gobierno de Estados Unidos acusó criminalmente al presidente de un banco austriaco por no haber tomado medidas necesarias para evitar que sobornos de Odebrecht fluyeran por ese banco. Así que permanentemente vemos acciones del Departamento de Justicia para considerar a una persona natural o jurídica como un aider and abetter o como un conspirator de un delito, en gran parte como resultado de no tener programas que permitan evitar cometer delitos. Quería también hablarles de un punto adicional que trae la legislación de diciembre del 2020 y es la posibilidad de whistleblowers. Esto es algo que son informantes fundamentalmente, es algo que viene en la legislación americana en diferentes contextos desde hace décadas. Pueden ser personas que tengan información de cualquier tipo de conducta criminal, ya sean personas que tengan información de violaciones de las leyes tributarias y sean whistleblowers con el IRS, personas que tengan información sobre violaciones de la ley de securities y son whistleblowers ante la SEC, o que tengan información sobre violaciones de las leyes penales y sean whistleblowers ante el Departamento de Justicia. Pero en cualquiera de los escenarios, la ley protege a los whistleblowers y permite que una investigación penal inicie por un whistleblower. De nuevo, tener programas de compliance robustos y programas de compliance que permitan un reporte anónimo y seguro de violaciones legales van a permitir una defensa más sólida a una acción de los Estados Unidos que sea resultado de un whistleblower. Eh, Esto que estamos viendo es algo, y quisiera preguntarles cómo estamos de tiempo, Andrés o Susana. Ya has Perdón, pasado, así que, ya pero me hubo pasé, compensa. ya me pasé. Solo voy a cerrar con esto y es, esto que estamos viendo es el cierre de una tendencia muy marcada con América Latina. Hugo va a hablar más sobre esto, pero el gobierno de Estados Unidos está enfocado en América Latina como una región estratégica para lucha contra la corrupción. Sin duda en el contexto centroamericano,
pero también en el contexto de la región en general y en el Cono Sur. Así que estos poderes nuevos que tiene el Departamento de Justicia y las autoridades americanas van a ser usados sin duda internacionalmente, pero muy probablemente en conexión con América Latina más que con otras regiones por el interés marcado que ha venido mostrando el departamento en esa región. Entonces, con eso paso a Hugo y podemos contestar preguntas después de la presentación de Hugo. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todos los demás participantes. Me va a dar mucho gusto ver nombres conocidos, al igual que gracias Susana y Ramón por participar junto con nosotros en este esfuerzo. Siguiendo en lo que comentaba, no sé si ahí pueden ver mi presentación. Siguiendo en lo que comentaba Daniel, lo que vemos y que es una realidad es pues precisamente este tema del enfoque que tiene la región Latinoamérica para el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y un paso antes, vemos también que el tema de corrupción, similar a lo que ocurrió con el gobierno de Obama, es fundamental para el gobierno de Biden, ¿no? Si mal no recuerdan, los que han estado involucrados en temas de FCPA, cuando hubo una tendencia muy marcada en cuanto al enforcement de esta ley, precisamente empezó por ahí del 2008, cuando entró Obama en esa administración, y pues obviamente por la cercanía que tienen Biden y Obama, no dudábamos en que esta tendencia fuera a continuar con este nuevo gobierno. Y tan es así que hace unos días, este mes, en junio del 2003, el gobierno de Biden, y principalmente la Casa Blanca o el Poder Ejecutivo, publicó un memorándum que se llama Memorandum on Establishing the Fight Against Corruption as a Core United States National Security Interest, que causó mucho impacto, ¿no? Porque no es común que el gobierno publique estos memoranda y sobre todo que lo haga de forma tal que busque la coordinación de un gran número de agencias, ¿no? Y lo importante de este memorándum fue que se fijaron una fecha de 200 días a partir de su publicación para que estas agencias americanas, principalmente el Departamento de Justicia, la Secretaría del Tesoro, el Department, que incluye a OFAC dentro de sus subdivisiones, así como la Secretaría del Estado, que es la que ve todo el tema de relaciones internacionales, al igual que la Secretaría de Defensa y Homeland Security, que es el tema de migración. Entonces, como pueden ver, lo que se buscó con este documento es fijar una fecha cierta para que entre todas estas agencias buscaran tener una mucho mejor coordinación en cómo poder atacar la corrupción de manera coordinada, tanto al interior, pero sobre todo al exterior, ¿no? O sea, siguiendo esta tendencia de FCPA, ¿no? Y lo que busca es que haya como principio base de lo que se va a estar buscando con este nuevo enforcement o con este nuevo cumplimiento de ley, es un tema de accountability, ¿no? Que accountability es difícil traducir al español, pero pues no es otra cosa más que la responsabilidad de las personas que están cometiendo delitos relacionados con corrupción, ¿no? Y por lo mismo, pues este enfoque va a seguir, realizándose tanto a personas físicas como personas morales que tienen un contacto con el gobierno de los Estados Unidos, pero similar a lo que mencionaba Daniel hace unos minutos, pues este contacto cada vez se vuelve más una zona gris, ¿no? Antes era muy claro, tal vez leyendo el FCPA, que se consideraba como sujeto obligado a un tema de FCPA, pero cuando se ha habido una correlación o un cruce entre las facultades de las autoridades americanas para hacer un enforcement de FCPA con otras áreas del derecho, como puede ser principalmente el lavado de dinero, esta claridad de cuándo aplican estas leyes o no, sin ser un ciudadano americano o sin ser una empresa americana o subsidiar una empresa americana, se ha perdido, ¿no?
Hemos visto en México y en otras jurisdicciones en Latinoamérica cómo a través de los subpoenas, que son estos solicitudes de información que mencionaba Daniel, el gobierno de Estados Unidos ha podido acceder a información de empresas o personas que no tienen conexión con Estados Unidos, pero que con el riesgo de poder ser sancionados, cooperan con una investigación, ¿no? Y aquí siempre, cuando hablamos de esto en entrenamientos o cuando estamos platicando estos temas con clientes, pues también esa línea es muy vaga cuando se trata de una responsabilidad personal, ¿no? Porque podemos centrarnos como abogados en cuáles serían las consecuencias jurídicas o no de responder a esta subpoena, pero cuando vamos a situaciones prácticas, como que los dueños de una empresa totalmente extranjera a los ojos de Estados Unidos tengan cuentas bancarias en Estados Unidos, tengan activos en Estados Unidos, vayan de vacaciones a Estados Unidos o tengan hijos estudiando en Estados Unidos, pues evidentemente la preocupación es inminente, ¿no? O sea, que es poco, sería difícil pensar que este esfuerzo de Estados Unidos no pudiera tener un impacto, aun cuando no haya una relación directa con Estados Unidos, ¿no? Y por ese tema, o sea, es el concepto de accountability, ¿no? Y lo que se dice entre líneas en este memorándum también es que lo que van a buscar es que no solo se siga sancionando a empresas y personas que han cometido los delitos de soborno, sino que también van a buscar un mayor enforcement hacia la gente que ha recibido esos sobornos. Es decir, también buscan o vamos a ver mecanismos en donde funcionarios de gobiernos extranjeros a la luz de Estados Unidos van a ser cada vez más sancionados a raíz de estas modificaciones, ¿no? Muy importante también en el memorándum se reconoce esta cooperación internacional, que sin duda también en los últimos 10 años ha crecido considerablemente. Y lo que se busca también es incluir las mejores prácticas y prácticas para poder ejercer estas acciones, ¿no? Y aquí, cuando salen de Best Practices and Enforcement Mechanisms, están, yo les diría que enfocándose también a la cooperación entre gobiernos, ¿no? Y yo creo que lo que se estaría buscando a través de este memorándum es que cada vez más cualquier recurso que venga de Estados Unidos hacia un país de la región o cualquier cooperación que venga de Estados Unidos a la región, le hace por conducto de tratados internacionales, le hace por asistencia humanitaria, por cuestiones de inclusive cooperación con temas de COVID, en la futura distribución de vacunas, por poner un ejemplo práctico. No dudo que todo ese tipo de soporte o apoyo va a estar ligado a que los gobiernos demuestren que están haciendo algo en el combate a la corrupción, ¿no? Y tan es así que más adelante lo vamos a ver, pero el nuevo tratado internacional entre Estados Unidos y México es el primero que contiene una cláusula anticorrupción, ¿no? Y esa cláusula anticorrupción obliga a las partes, principalmente a México, a mejorar sus controles en materia anticorrupción, ¿no? Si vamos a la que sigue, un caso, o bueno, esta tendencia también no solo viene a partir de este mes, sino que desde el año pasado, muy interesante también, el FBI creó una base o una sede en Miami para realizar para tener un equipo, ¿no? Desde el 2019, de agosto del 2019, el FBI creó una oficina en donde esa oficina tiene como nombre la ICS, por un acrónimo, o International Corruption Squad, que básicamente tiene como principal y único objeto el combate a la corrupción en Latinoamérica. Entonces, siguiendo lo que mencionaba Daniel, pues aquí vemos también cómo no solo por la parte legislativa regulatoria, sino también por la parte de investigación y pues de un tema de enfoque de tener gente o agentes en el campo, es donde vemos que es claro que existe también este enfoque, ¿no? Cuando vemos que
hay una oficina que está siendo recientemente creada con dinero o con un presupuesto exclusivamente señalado para atacar la corrupción en Estados Unidos, pues vemos claramente cómo también existe este esfuerzo, ¿no? Y lo hemos visto en México, ¿no? O sea, cada vez más hay agentes que su principal función es el combate a la corrupción, aunque no lo digan así, ¿no? O sea, todo lo que ellos ven con temas relacionados con el narcotráfico, con el lavado de dinero, con el tema de trata de personas u otros delitos que son de relevancia, siempre está involucrado un tema de corrupción. Y cuando se habla de tema de corrupción y ves un agente en el campo en México, su principal función es ir por los peces gordos y aquí involucran a las empresas, ¿no? Y lo que están tratando es coordinarse con los agentes de otras agencias que se encuentran en países internacionales con el principal objetivo de crear un caso en donde en una corte americana, a través de alguna de estas teorías del delito, se pueda sancionar y se pueda obtener un beneficio económico, ¿no? O sea, y beneficio económico me refiero a hacer a través de multas o a través de sanciones punitivas, pues tener una ventaja económica, ¿no? Entonces aquí también yo creo que este esfuerzo y el tema de tener este número de agentes, que no solo son agentes, cuando hablamos de agentes, no son solo los agentes que se imaginan en películas que traen un FBI badge, sino que es gente muy sofisticada, que tienen forenses, que tienen personas con mucha experiencia en investigaciones y que estas investigaciones cada vez están siendo más sofisticadas, ¿no? No es gente que está en una patrulla camuflajeada caminando por las calles, sino que es gente que tiene todas las herramientas digitalmente posibles, mucha información, que esta información se obtiene a través de esta cooperación entre países, y lo que buscan es empezar con un pequeño caso a construir un caso más grande o de un solo caso emerger a nuevos casos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene esto o cuál sería la preocupación para una compañía o una persona que trabaja en una compañía revisando esta información? Pues creemos que esta tendencia de la aplicación de las leyes extraterritoriales o lo que llamamos long arm jurisdiction va a continuar y va a ser todavía más una tendencia hacia la alza, ¿no? Y pues esta cooperación entre gobiernos y el atar el financiamiento de otros aspectos al combate a la corrupción va a tener como consecuencia que los países sigan pues modificando sus marcos legislativos, pero principalmente donde yo creo que va a haber una mayor atención es en que demuestren resultados, ¿no? Y eso pues conlleva el mayor número de sanciones, ¿no? Y yendo hacia lo que mencionaba Daniel, pues aquí el principal tema es cómo poder tener una defensa de vida o cómo prever esto desde un punto de vista de cumplimiento, ¿no? Si vemos los casos en el 2020, aquí, o sea, aun cuando hablamos del 2021 y el futuro, pues también en el presente hay más de 2.7 billones de dólares en casos que se han resuelto solo en un año, ¿no? Solo en el 2020, y lo que vemos es pues un resumen de lo que hemos estado comentando aquí, ¿no? O sea, las multas van a ser mayores, los casos cada vez son más multijurisdiccionales, hay casos que siguen abiertos, que siguen, como decimos en México, jalando hilo, jalando hebra, en donde el caso de Brecht y otros casos muy conocidos siguen teniendo como causa raíz que a empresas no americanas se les siga cuestionando qué relaciones tenían con estas empresas, por qué realizaron ciertas contrataciones, y ahí ha sido fundamental el que si se contaba desde antes con un programa de cumplimiento, se pueda voltear la carga a la prueba y hacerles entender a tus agentes que se conoce de estos temas y que existen controles para prevenir, ¿no? También vemos que aquí cada vez la tendencia va a ser mayor hacia un individual enforcement, o es decir, no solo van a continuar el monto de las multas siendo considerables,
sino que cada vez va a ser más difícil el poder defender a los individuos que llevan estas empresas, es decir, a la alta dirección, a miembros del consejo o directivos de empresas que tengan un riesgo en materia de corrupción. Cada vez más van a ser personas físicas las que van a estar en el banquillo de los acusados y donde van a tener que invertir tiempo y esfuerzo para también tener una debida defensa, ¿no? Y esto, pues, principalmente no es solo el enfoque detrás de esto, y si se revisan los diferentes guidelines que ha publicado el Departamento de Justicia, pues es, por supuesto, un tema considerado como un deterrent o una forma de prevenir que la conducta siga continuando. Y pues lo mismo en los DOJ and SEC guidances, que van a hablar más adelante, siempre el mensaje es claro, ¿no? O sea, ¿cómo podemos prevenir que estas conductas ocurran? Pues es a través de un manual de cumplimiento efectivo, ¿no? ¿Cómo podemos defender en caso de que se reciba un subpoena o se convierta en un witness o subject de una investigation? Pues es a través de estos programas, ¿no? Y no solo es el programa, como sabe la gente que ha estado involucrada en la creación de estos documentos, no solo es como tal el documento o el manual o el código lo que les importa a estas agencias, sino que cada vez más son más sofisticados en entender que lo importante no es la forma, sino es el fondo, ¿no? Es cada vez más irse a cuáles son las evidencias que están generando esos programas, cuáles son los controles y por qué existen esos controles, dónde estuvo un risk assessment para validar que el programa que se tiene es el correcto, y muy importante, dónde está la alta dirección o dónde están la gente que lleva estas empresas en relación a su buy-in a estos programas, ¿no? De nada sirve tener un programa si la persona que está siendo interrogada o cuestionada o entrevistada por estas autoridades no tiene conocimiento de un programa y no puede demostrar que es un programa efectivo, ¿no? Cerrando la idea, y yo creo que aquí, o sea, si vemos el marco legal aplicable, y en este caso puse el ejemplo de México, pero sería también yo creo que el ejemplo de todas las jurisdicciones de Latinoamérica, es pues ya es un mundo en el tema anticorrupción en donde ya no hay fronteras, ¿no? Por un lado tenemos, les diría, en la parte de abajo izquierda, las leyes nacionales de anticorrupción, en caso de existir, ¿no? O leyes criminales que sancionen el delito o el cohecho, que esas es común que existan, con independencia de que se apliquen o no. Pero también, si vemos todo el cúmulo de leyes aplicables, siguen estando muy importantes el FCPA y el UK Bribery Act, los tratados internacionales, que en el caso de México es el TEMEC, que les comentaba, así como otros tratados. Pero yo creo que los tratados internacionales que vayan a ser revisados en el corto plazo o que vayan a ser negociados en el corto plazo van a seguir con esta tendencia de incluir una cláusula anticorrupción que obliga a los estados parte a mejorar sus esfuerzos legislativos, pero más allá de eso, a demostrar que hay efectividad en estos temas, ¿no? Y también, pues el tema de corrupción no es únicamente exclusivo de leyes anticorrupción, sino que cada vez vemos que hay una serie de leyes que conllevan también un análisis necesario y revisarlo desde un punto de vista de prevención, ¿no? Las leyes de extinción de dominio, las leyes de competencia económica o antitrust, las leyes de protección de datos, no están aquí, pero también las leyes de prevención del lavado de dinero. Todas estas leyes tienen entre sí este enfoque de prevención, pero también si nos vamos a cada país y sin entrar a detalle, hemos visto que el tema de la tendencia hacia dónde va a estar el lado del enforcement es a ese sentido de prevención y a ese sentido de cumplimiento, y al contar con un programa de cumplimiento efectivo, ¿no? Y en ese sentido, lo que hemos estado platicando con Susana, Ramón, pues es precisamente cómo poder apoyar a las empresas en este esfuerzo, ¿no? Nosotros
desde el lado de los despachos o los asesores legales, lo que buscamos es, pues muchas veces, tener o apoyar a las empresas con estos análisis de riesgo, con risk assessments, con la parte de elaboración de políticas y procedimientos, pero no solo es el lanzamiento de una política y procedimiento, sino que es muy importante el monitoreo o el follow-up que se le haga a esos programas de cumplimiento, ¿no? Programas de cumplimiento que tal vez los vemos que las empresas los buscan por 3 razones, ¿no? Una, porque tienen un contacto inminente con algún otro país y buscan el tener, prevenir estos riesgos. Otra, y yo diría que es la más común, el que están en una cadena de producción o están en una cadena de contratación con empresas más grandes que a su vez transmiten este mensaje, en donde pues, se vuelve también una forma efectiva de poder competir, y las empresas que han sido las más creativas para poder comunicar el mensaje hacia afuera que se cuentan con estos programas han logrado que esta se vuelva una ventaja competitiva. Y muy bien, porque yo creo que también si ya se invirtió el tiempo y el esfuerzo por mitigar un tema legal, pues también vale la pena que se comunique ese mensaje y logren también una diferenciación en ese frente, ¿no? Y tercero, y el menos común, es o por lo menos en México, es el tratar de cumplir con una legislación local, ¿no? Y eso es desafortunado y es relacionado con que hay una poca efectividad o hay un número bajo de casos en temas de corrupción, ¿no? Pero aquí hay una pausa. También ha sido muy importante en los últimos años contar con estos programas, porque si bien no ha habido un enforcement en materia de corrupción, sí lo ha habido en otros enfoques, ¿no? O sea, por lo menos en México, el tema de la responsabilidad penal de la empresa, el tema del lavado de dinero, el tema de competencia económica, y les diré inclusive el tema de las licitaciones públicas, hemos podido aprovechar o las compañías que han realizado este esfuerzo han sabido aprovechar el contar con un programa de cumplimiento en materia de ética o corrupción para poder mitigar conductas que no están comúnmente vinculadas con la ética o corrupción en el sentido propio del esfuerzo, ¿no? Casos concretos, insisto, ¿no? En el tema de prevención del lavado de dinero con el enforcement de la UIF, ¿no? El equivalente a la UFA, que en México hemos podido deslindar responsabilidades con programas de cumplimiento que no tienen ese enfoque inicial. El tema de responsabilidad penal de la empresa es el mismo caso, en donde si bien el área de cumplimiento o el área legal no tenía mapeado como riesgo y como mitigación de riesgo la posible comisión de un delito por la persona moral, el contar con estos programas de cumplimiento ayudó para que en frente de un fiscal o un ministerio público se pudiera deslindar responsabilidades, ¿no? Y creo que donde hemos sabido también cooperar mucho y colaborar con gente como Susana y como Ramón es, pues, ¿qué pasa cuando ya tienes un programa de cumplimiento, ¿no? Porque ahí sí, muchas veces nuestra función como abogados es acompañar inicialmente ese proceso, como les comentaba, con un risk assessment, con la elaboración de políticas, pero ya a partir de ese momento en donde hay un entregable se vuelve responsabilidad, o quien toma ownership de esos programas son las propias compañías, ¿no? Y yo creo que aquí puedo cederle la palabra a Susana y a Ramón para que nos platiquen un poquito más de este mundo de compliance con un enfoque pues en entender, ok, ya tengo un programa o no tengo un programa, pero en cualquiera de las dos, ¿cómo puedo medir la efectividad de un programa o cómo puedo validar si tengo un programa que cumple mis expectativas o no? Bueno, muchísimas gracias, Hugo y Daniel, por las excelentes presentaciones. Antes de empezar con la nuestra, recordarles que pueden ir haciendo sus preguntas en la sección preguntas y respuestas, y que también contamos con interpretación simultánea. Bueno, basándome en lo mismo que hablaba Hugo, si bien decía Biden a principios de mes sacó un memorándum sobre cómo combatir la corrupción en Latinoamérica, nos damos cuenta que la corrupción no descansa y que el año de pandemia tampoco ayudó.
Y hace pocos días salió el índice de capacidad para el combate de la corrupción en Latinoamérica y se ve que la mayoría de los países baja su capacidad para este combate, por lo tanto pasa a ser un tema más relevante aún. Es como que Biden hubiera sido premonitorio al sacar su memorándum que salió justo antes de este índice. Bien rápido, pasar por cómo va a ser el mundo post-COVID. Este es un trabajo de transparencia internacional en el cual me tocó participar como co-chair de una comisión para poder trabajar en la estrategia al 2030. Y lamentablemente el mundo va a ser un mundo más corrupto. Cada vez hay más presión sobre la libertad y la democracia, hay menos países que son libres cuando hablamos en términos de democracia, y al existir menor democracia existen más regímenes autoritarios. Cuando los regímenes son autoritarios hay concentración de poder, y cuando hay concentración de poder no está esta accountability que también nos hablaba Hugo, y por lo tanto cuesta mucho más el poder controlar la corrupción o exigir esta rendición de cuentas de parte de la ciudadanía. Por otro lado, también nos encontramos con que cada vez hay más países que viven en contextos de conflicto, y cuando existen los contextos de conflicto también se llega generalmente a regímenes autoritarios, y por lo tanto no existe esta rendición de cuentas. Nos encontramos en la crisis económica más grande de los últimos tiempos, y las crisis económicas vienen acompañadas de más corrupción, vienen acompañadas de que el dinero líquido en la economía es dinero proveniente del crimen organizado, y por lo tanto muchas veces se hace la vista gorda. Está demostrado que el año 2009, post-crisis 2008, es uno de los años donde más platas negras entraron a la economía estadounidense, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado en lo que se viene para salir de esta crisis. También nos encontramos con un aumento de la inequidad. El COVID también ayudó a esto, a esta desaparición de la clase media que venía en ascenso. ¿Qué es lo que pasa cuando hay países con mucha desigualdad? En Latinoamérica claramente nos vamos a ver afectados, ya nos estamos viendo afectados con esto, y yo creo que somos uno de los continentes del mundo donde más le ha pegado esta crisis de la pandemia. Generalmente la inequidad viene acompañado de regímenes populistas, viene acompañada de candidatos que llegan al poder en base al populismo, prometiendo todo, pero ¿cuál es el gran problema? Que cuando efectivamente llegan al poder, está demostrado que terminan siendo más corruptos de lo que existía alguna vez. Todo esto nos lleva a la crisis de confianza más grande que estamos viviendo en el último tiempo, y la crisis de confianza lleva a debilitamiento de las instituciones, y con instituciones débiles también se deja cabida a la corrupción. Podemos sumar que también hay grandes desafíos en cuanto a tecnología. Hoy las empresas más grandes del mundo son empresas tecnológicas, y a diferencia de las empresas de ladrillo o empresas físicas, estas empresas no necesitan cumplir con las regulaciones de los distintos países para poder crecer, y por lo tanto también dependemos de ellas cómo se sumen a la lucha anticorrupción o no, más allá incluso que las propias leyes de los mismos países. Vivimos en un contexto de desinformación, noticias falsas que contribuyen a la crisis de confianza. Cada vez hay más fragmentación del poder global, cada país toma sus propias decisiones, y así como Hugo decía que los tratados internacionales ayudan mucho a la lucha anticorrupción de los mismos países, en la medida que vayan perdiendo importancia también pasa a ser grave contra esta lucha anticorrupción. Aumento del lavado de dinero, del narcotráfico, del crimen organizado, que también va contribuido, o sea, aumentado por esta crisis COVID, y todo el tema que se nos viene y que Hugo también mencionaba respecto a las regulaciones de protección de datos, pero cómo está el tema de entregar nuestros datos versus hoy día también esta seguridad en cuanto a salud. Esto no para dejarlos deprimidos, sino para ponerlos en contexto, que nos enfrentamos a un mundo más corrupto, y por lo tanto tenemos que hacer algo para poder prevenir. Pero ¿qué es lo que pasa en Latinoamérica? Y Daniel y Hugo se referían mucho a esto con su visión más global. Hoy día el compliance en Latinoamérica está basado en las leyes de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Leyes que los países hicieron porque querían entrar a la OCDE, no porque se les ocurrió de mutuo acuerdo que era muy bueno tener leyes anticorrupción. Y por lo tanto es un compliance que va muy pegado a la ley local. Y acá reforzar el tema, las leyes FCPA,
o UK Bribery Act, que son leyes mucho más globales y que también incluyen todo, deberían terminar siendo de mucho mayor preocupación que incluso las propias leyes locales, porque las leyes locales no son un invento, sino que están basadas en estas leyes más antiguas. ¿Y qué es lo que pasa? Las empresas hacen programas de compliance by the book, y muchas empiezan a tener compliance para cumplir con una ley, más que por un espíritu de realmente querer aportar a la lucha anticorrupción. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces nos encontramos con empresas que están llenas de manuales, con códigos de ética gigantescos, con mucho compliance de papel, pero que muchas veces esto no se lleva a la práctica. No me voy a detener acá porque todos los presentes tienen conocimiento de lo que son los programas de compliance, y no hay duda que tienen que partir de la alta administración, que tienen que tener políticas, canales de denuncia, los due diligence a terceras partes, revisiones periódicas, monitoreo, etc. Pero ¿qué es lo que pasa cuando solamente nos preocupamos de lo que está escrito en el papel y no lo llevamos a cabo? Nos empezamos a encontrar con programas de compliance que no están bien implementados y que por lo tanto no van a librar que la compañía pase a ser parte de algún escándalo, que pase a ser parte de esquemas de soborno. Y me voy a detener bien corto porque en honor al tiempo, en 3 casos interesantes. Uno es nuestro caso chileno respecto a Soquimit. La empresa Soquimit es una empresa que pagó por años a funcionarios públicos, pagó millones de dólares como una especie de, o un esquema de financiamiento irregular de la política. La empresa en Chile logró llegar a un acuerdo con la Fiscalía diciendo que tenían un programa anticorrupción, pero ¿qué es lo que pongo acá en esta diapositiva? Acá está la declaración del gerente general de esa empresa a la fecha, donde se está toda la culpa, decía que nadie más de la compañía sabía de este esquema, que contaba con una caja chica de aproximadamente 15 millones de dólares, que consideraba que la política era muy noble y que por eso él con esta caja chica había decidido financiarla. Por lo tanto, acá me hago una pregunta, y que bien la justicia de Estados Unidos sí logró condenar, de decir, bueno, usted está diciendo que tiene un programa de compliance, pero si ese programa no le aplica al gerente general de la empresa, quiere decir que ese programa de compliance no sirve de nada. Y en Latinoamérica somos muy buenos para esto, para tener compliance de gerencias o de áreas administrativas hacia abajo, dejando fuera a las gerencias generales, a la más alta administración, siendo que ahí es donde generalmente van a ocurrir este tipo de delitos. Por lo tanto, no sacamos nada tener todo normado, tener políticas de pago a proveedores excelentes, si luego el gerente general se las puede saltar y puede firmar los pagos a quien quiera sin seguir ningún proceso de autorización. En el caso chileno Corpesca pasa exactamente lo mismo, la diferencia es que ahí la justicia chilena sí llega a condenar a la empresa. Soquimit en Estados Unidos, por las sanciones del DOJ, tuvo que pagar más de 30 millones de dólares e incluso someterse a un programa de monitoreo. Otro caso interesante es el caso de Ralph Lauren, un caso en Argentina, donde entre el 2005 y el 2009 se pagaron sobornos a los funcionarios de aduana para agilizar los procesos de importación o de internación de los productos de Ralph Lauren. Este caso también es interesante porque la empresa, el año que se descubre todo, que es a través de una investigación interna de la empresa el año 2010, la empresa colabora con la justicia, entonces eso también hace que baje las multas, pero la misma empresa reconoce que ellos no tenían su programa anticorrupción extrapolado a Argentina, por lo tanto tenían un programa efectivamente en Estados Unidos, pero no lo habían llevado y no tenían nada implementado en su filial en Argentina, donde era que se estaban produciendo los sobornos. Por lo tanto, acá también es un punto muy interesante. Muchas veces las empresas, que son empresas globales, que están en muchos países, hacen sus programas de compliance en su país base, pasa mucho con empresas estadounidenses, pero también lo quiero llevar a empresas latinoamericanas muy grandes, que tienen la base, por ejemplo, en Chile, en México, en Brasil, y tienen programas de compliance en sus países madres, pero tienen filiales dentro del continente o incluso fuera, muchas empresas incluso con filiales en China, donde no llevan sus programas de compliance allá y por lo tanto pasan a estar igual de expuestos para temas de FCPA, como bien decía Daniel. O sea, hoy día prácticamente no hay ninguna empresa que se libre de estar expuesta a FCPA porque ya solo por el hecho de tener una cuenta en un banco estadounidense pasa a ser
sujeto de que el DOJ pueda actuar en caso que se descubra corrupción o que se descubra un soborno. Y el último caso, Goldman Sachs, porque se acaba de convertir en la empresa que más ha pagado o con las mayores sanciones, incluso sobrepasó a Siemens con $3 billones respecto a pagos por haber cometido sobornos en Malasia y en Abu Dhabi, haber pagado más de $1 billón en sobornos en estas jurisdicciones para poder obtener nuevos negocios. Es bien interesante este caso porque está muy reciente, pero también ahí volvemos a lo mismo. Y acá hago la pregunta, si le pasa a Goldman Sachs, le puede pasar a cualquiera. El banco de inversión con un programa fuerte en Estados Unidos, pero estaba controlando lo que efectivamente pasaba en Malasia, no. Y todo esto, porque incluso se declaró culpable uno de los socios y gerente general de la compañía para el mercado asiático. Por lo tanto, nadie está libre, da lo mismo que sea persona muy de confianza o al revés, cuando ocupa más alto cargo en la organización, cuando son cargos con mayor poder, también podemos llevar a que termine ocurriendo. Y acá para poder llevarlo a números concretos, porque ustedes me pueden decir, bueno, pero estamos todos tranquilos, acá efectivamente, o las empresas tienen programas de compliance, pero lo que no se mide no existe, lo que no se monitorea no se gestiona. Nosotros en nuestros procesos de monitoreo en BH Compliance, y esta es información solamente de procesos del último año, en más de 80 procesos, nos damos cuenta que más del 95% de las empresas no ha recibido denuncias respecto a estos temas. Y también este es un tema muy puntual de Latinoamérica. En Latinoamérica no recibimos denuncias porque las personas no se atreven a denunciar. No existe seguridad psicológica en las compañías para poder denunciar. Por lo tanto, podríamos decir, no se reciben porque no está pasando nada o no se reciben porque no estamos dispuestos a denunciar. Y acá linkeándolo también con el tema que hablaba Daniel sobre la protección al denunciante y respecto a las represalias que éste pueda tener. Respecto a las capacitaciones, si bien se capacita, como decía, dado que son programas que muchas veces están hechos en base a la ley y está toda la ley escrita y se capacita la ley, ¿a quién le importa que todos los trabajadores se sepan la ley? Se debe capacitar en base a dilemas éticos, no en base a artículos de los distintos códigos penales, porque a la larga eso no va a prevenir que los delitos ocurran. Más del 40% de los trabajadores en las empresas donde hemos trabajado, y esta medición es más de 80 empresas, esto es en base a 175 compañías, falla el test de capacitaciones. El due diligence a terceras partes, el due diligence a proveedores, más de 30% de las empresas, independiente que lo tenga escrito en sus procesos, no lo realiza. ¿A qué voy con esto? A que realmente podemos tener muchos temas escritos, pero si no los llevamos a cabo, tampoco vamos a lograr defender a la compañía el día de mañana si es que pasa algo o evitar que la responsabilidad escale. Esto no se trata de poner las manos al fuego por todos los trabajadores y decir aquí nunca va a pasar nada, sino que se trata de monitorear y de realmente crear cultura. Respecto a la política de interacción con funcionarios públicos, prácticamente 15% de las empresas no cumplen sus propias políticas, y así si es que vamos a un tema más agregado, las áreas con controles más inefectivos, y cuando lo llevamos a áreas de las compañías generalmente son los temas de capacitaciones, las áreas de proveedores, los fondos por rendir y las áreas de recursos humanos respecto a los trabajadores. Por lo tanto, no basta con tener programas de compliance si efectivamente no los llevamos a la práctica. Lo voy a dejar ahora con Ramón para que cuente un análisis que hicimos sobre los casos FCPA, estos mismos casos a los que se refería Hugo, casos donde el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha intervenido y cuáles son los controles que más han fallado en esos casos. Así que, Ramón, toda tuya la presentación. Perfecto, muchas gracias Susana, muchas gracias a todos también por estar acá con nosotros. En honor al tiempo voy a avanzar bastante rápido para que podamos tener también un espacio para las preguntas. Bueno, antes de conectarnos con los controles que más fallan en casos que hemos relacionado con el FCPA, un poco recordar también que el Departamento de Justicia norteamericano ha establecido una guía para evaluación de programas de cumplimiento que tiene 3 pilares fundamentales y 3 preguntas al respecto, que es importante hacerse. Primero, ¿la empresa tiene un programa bien diseñado? ¿Este programa ha sido diseñado y aplicado de buena fe y correctamente? Y después, la última pregunta tiene que ver con que este programa se cumple o no en la práctica. Es decir, ¿es de papel o efectivamente está
implementado. Avancemos. Respecto de los controles que avanza, Susana. Perfecto. Respecto a los controles que más fallan, un poco conectándolo con lo que decía Susana, nosotros hemos revisado más de 15 casos de FCPA. Respecto de eso, hemos también podido identificar los controles que más fallan en ese sentido. Y también se conectan con los controles que más fallan, que nosotros hemos podido identificar en el análisis que hemos hecho nosotros con nuestros procesos de monitoreo. Respecto a los casos de FCPA, hemos podido identificar que, por ejemplo, en el caso de los proveedores, los pagos en contratos SIN que no están ejecutados ha sido un control que ha fallado. Asimismo, los pagos a cuentas bancarias que no calzan con los nombres del proveedor. Facturas también emitidas a otros nombres. O el no asegurarse que los servicios fueron prestados de acuerdo a los estándares que establece el contrato. En el caso de los recursos humanos, ha fallado el control de la razón y necesidad para la contratación. También ha fallado el tema del monitoreo y la capacitación continua a los colaboradores. Y en el caso de la contabilidad, que es sumamente importante, los servicios deben quedar correctamente plasmados en la contabilidad. Y es importante evitar el uso de términos generales como consultorías, gastos, comisiones, entre otros. Es importante que los registros conversen con lo que realmente existe. Para el caso de los... Para el caso de los funcionarios públicos, y también como se comentaba, es fundamental el tema de las políticas con funcionarios públicos, la importancia de la política con funcionarios públicos, y también ha sido un control que hemos verificado en los casos que hemos analizado, que ha fallado respecto a la implementación de las políticas de relación con funcionarios públicos. Respecto también de... Un segundo. Susana, avanza tú. Sí, pero falta acá de recursos humanos. Ah, bueno, acá. No, avanza uno. Perfecto. Respecto a las compañías filiales, también ha sido controles que han fallado. Es importante poner atención con las compañías filiales. ¿Qué pasa? Uno atrás, por favor. Respecto de las capacitaciones que deben ser en sus respectivos idiomas. Es un control que también hemos verificado que ha fallado. Las capacitaciones a las compañías filiales, a las subsidiarias, no ha sido realizada con el idioma respectivo. Y también la importancia de extender el alcance de las políticas y procedimientos a las compañías afiliadas y subsidiarias. Y también respecto de las políticas en general, han fallado las políticas de compliance anticorrupción, han fallado las políticas de conflictos de interés, y también todo lo que tiene que ver con regalos, viajes, entretenimiento y donaciones. Asimismo, hemos identificado que el tema de las capacitaciones, tal como lo vimos en las mediciones locales, también han fallado en los casos FCPA. Adelante. ¿Qué pasa con las medidas de remediación? Hugo hablaba de los trends en enforcement. A partir de estos casos que hemos identificado, también nos hemos dado cuenta que las medidas de remediación, las sanciones que ha establecido la autoridad norteamericana, tienen que ver con los siguientes temas y que nuevamente están relacionados mucho con lo que nosotros hemos visto. Primero, la obligación para estas compañías de un soporte y compromiso de directores y alta administración. Han tenido que implementar sistemas para asegurar el soporte y el compromiso de la alta administración. Luego, emisión de códigos de conducta y para prevenir incumplimientos de compliance. Y también designar políticas aplicables para empleados y para terceras partes respecto de lo que ya dijimos, viajes, entretenimiento, regalos, auspicios, etc. Y por último, conducir due diligence apropiados para las terceras partes. Avancemos. Asimismo, otras medidas de remediación han sido la revisión y actualización permanente de las políticas y procedimientos. Después, conducir capacitaciones periódicas para las personas expuestas a los riesgos. Establecer canales de denuncia que permitan reportar las brechas anticorrupción. Y nuevamente,
periódico, monitoreo y auditoría para poder verificar la efectividad del programa de cumplimiento. La importancia del monitoreo. Adelante. Respecto al monitoreo, y es lo que comentábamos recientemente, lo importante que es el monitoreo para generar evidencia de que se está cumpliendo con este deber de supervisión y dirección. Y a partir de eso les vamos a contar acerca del caso de Morgan Stanley, que nosotros hemos llamado de funcionó, it works. El caso de Morgan Stanley trata de un ejecutivo que trabajaba en la compañía, se llama Gat Peterson, un ejecutivo que fue condenado a 9 meses en prisión por conspirar y en evadir controles contables internos requeridos por FCPA, con el propósito de enriquecerse a sí mismo. El mencionado ejecutivo fue despedido en el año 2008 por Morgan Stanley en medio de una investigación llevada a cabo por la empresa, de acuerdo a una acción inmobiliaria sospechosa que había violado los controles internos de la compañía. La compañía tuvo crédito por parte de las autoridades por 2 temas en particular. Primero, porque se probó que tenían un sistema de control interno real, y después porque la empresa colaboró en la investigación de este caso. Entre otras cosas, la empresa pudo descubrir las malas prácticas y informar a las autoridades. Después la empresa condujo una investigación interna de 9 meses para poder solucionar lo ocurrido. Después, como ya dije, terminó el contrato de esta persona en el año 2008 y cooperó con las autoridades para entregar la información. Avancemos. Lo importante de esto es que el programa de cumplimiento funcionaba. Y es por eso que las autoridades avalaron el programa de cumplimiento, de acuerdo a las siguientes razones. Primero, pudieron evidenciar que esta persona había sido entrenada en temas de anticorrupción durante 7 ocasiones anteriores. Después la empresa, Morgan Stanley, tenía contratado un especialista personal de compliance regional para la evaluación de los riesgos. También pudieron evidenciar que aleatoriamente Morgan Stanley estaba auditando a las personas que estaban expuestas a los mayores riesgos. También pudieron evidenciar que revisaba y actualizaba sus políticas anticorrupción y mantenía un sistema de control para poder verificar el mal pago de ciertas operaciones. Por lo anterior, la autoridad decidió no presentar cargos contra Morgan Stanley. ¿Por qué? Porque se pudo comprobar una efectiva adopción, implementación y monitoreo del programa de cumplimiento. En definitiva, prevenir esto permitió que la responsabilidad escalara a la compañía. Y es por eso la importancia del programa de cumplimiento que se pudo comprobar en el caso de Morgan Stanley. Funcionó básicamente. Avancemos. Por último, respecto del compliance, son ideas que ustedes conocen, pero tienen que ver con el buen funcionamiento de un programa de cumplimiento. Cada área es responsable. La transversalidad del programa de cumplimiento es fundamental. El programa de cumplimiento tiene que pasar desde el marketing, al desarrollo, a las ventas, a recursos humanos, etcétera, a las áreas de la compañía. Debe venir desde la alta administración y cada área es responsable. Adelante. El compliance, y lo hemos dicho muchas veces, más allá, lo importante es cómo se hacen las cosas y no qué es lo que se hace. La manera en que nosotros logramos los resultados y no cuáles son los resultados. Fundamental para lograr una buena cultura del compliance. Y por último, decir y reforzar la idea de que para tener un real cumplimiento es importante entender que el compliance debe venir del corazón de la organización, de lo más fundamental de la organización para poder tener un verdadero y bueno programa de compliance. Así que bueno, eso, muchas gracias y ahora los dejamos con preguntas a la audiencia. Bueno, ya nos han llegado varias preguntas. Hugo, Daniel, voy a ir haciendo las preguntas, manden más si es que tienen. Pero Daniel, aquí Ana Baeza te preguntaba ¿cómo funciona el término de represalias respecto a los canales de denuncia? En el fondo, Sí, ¿qué claro. tipo de protección es la que se provee? Sí, la verdad es que la regulación sobre whistleblowers cambia
de ley a ley, dependiendo de si es un whistleblower con el IRS o es un whistleblower con la SEC. Pero la regla común de todas las cortes americanas respecto de whistleblowers es que cualquier cambio en el tratamiento del whistleblower es retaliación. Eso quiere decir cambiar el horario laboral, cambiar la metodología de pago, cambiar el método de pago, cambiar el puesto, el rol dentro de la compañía. Todo eso es interpretado y puede ser interpretado como retaliación y da lugar a demandas en cortes de los Estados Unidos por retaliación. Si es una empresa puramente extranjera, de todas formas, la corte necesita jurisdicción personal sobre la parte extranjera para que pueda recibir una demanda. Pero si la conducta por la cual está en investigación es una conducta que tocó de alguna forma a Estados Unidos, pues las cortes van a tener jurisdicción y el whistleblower puede demandar ahí por retaliación. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Aquí hay una pregunta para Hugo sobre si puedes dar más detalles para los casos de agrobusiness. Pregunta María Elena Maggi. Digo, lo que públicamente se sabe de estos casos es un claro ejemplo de cómo hay un soborno en donde participan empresas, autoridades y en este caso el Poder Judicial. Lo que entiendo de los casos o lo que he leído al respecto tiene que ver con el cambio de tierra en cuanto a que antes eran tierras comunales, como ejidos como lo conocemos en México, o tierras de ciertas comunidades indígenas en algunos países. Y lo que versa sobre estos casos es cómo a través de sobornos entregados a jueces o al Poder Judicial, lograron por medio de sentencias convertir esta tierra en propiedad privada. Pero creo que ahí, o sea, lo que me llevó a estos casos es también el que siempre los despachos de abogados o las personas que tienen contacto con tribunales siempre deben de ser considerados como de alto riesgo, ¿no? Nunca sabemos cómo llevan a cabo o cómo logran cumplir sus objetivos. Entonces, en esos supuestos siempre es muy importante tratarlos como terceros intermediarios, tener un contrato por escrito, en ese contrato por escrito una cláusula anticorrupción en donde se establezca claramente cuál es el objetivo, ¿no? Y muchas veces también, ahora atando esto a temas de lavado de dinero y también sanciones fiscales, para montos relevantes siempre va a ser muy importante también poder demostrar la materialidad de los servicios prestados, ¿no? O sea, no solo basta con tener este contrato, sino que también como empresa debe de haber y las áreas legales debe ser muy importante de empezar a recopilar documentación de los casos que estas personas han llevado. Muchas gracias, Hugo. Espero y María Elena, bueno, después te podemos dar el contacto de Hugo para que sigan hablando del tema agro, pero es un tema interesantísimo. Acá hay una pregunta de Sonia que es más larga, así que la voy a resumir, pero en el fondo es ¿cómo afecta finalmente el valor agregado de los acuerdos que se llegan? Porque ella dice, en el fondo, en todo esto terminan pagando los ejecutivos corruptos, las empresas pagan sumas millonarias, pero luego de eso la empresa sigue operando en la práctica. Entonces, ¿cuál es el valor agregado finalmente de llegar a acuerdos con las empresas? Cosa que a la empresa no solo signifique un tema económico, sino más allá. Así que ahí dejo la pregunta abierta. Y yo creo que ahí tenemos que hablar también del monitoreo, que efectivamente parte de estos acuerdos es que efectivamente la justicia se encarga que la empresa adopte programas anticorrupción reales. Así que ahí los dejo, Hugo y Daniel, que han tenido más experiencia con programas de monitoreo. Yo creo que ahí si nos cuentas 2 minutos cuál es tu experiencia con el tema, qué es un monitor, cómo afecta a una empresa, quién lo impone, nuestro involucramiento al haber sido monitores o participar con monitores. Creo que eso es un tema bien importante también.
Sí, y yo voy a agregar a la pregunta a ustedes que les ha tocado trabajar en estos monitoreos post, o sea, cuando son impuestos por la justicia. ¿Notan un cambio real en la empresa o es solo tech y listo, cumplimos? Ahí Daniel, si nos puedes contar tu experiencia, sin dar nombres, por supuesto. Sí, claro que sí. No, yo te diría que sin excepción, las compañías cambian su cultura corporativa después de que tienen un incidente con el Departamento de Justicia. Es muy raro que eso no ocurra, y ver el cambio de comportamiento después de una investigación me hace pensar que es perfectamente posible generar los incentivos correctos antes de que una compañía tenga el problema con el Departamento de Justicia o con la SEC. Eh, Estoy viendo otras preguntas del estilo pues, de cómo hacer para garantizar, digamos, la efectividad de ese tipo de programas y demás. Eh, yo creo que es muy sencillo. Realmente lo que las autoridades más piden después de un acuerdo en la etapa de monitorship es permanente contacto con los empleados, engagement. Entonces, mandarles materiales o hacer los materiales de compliance disponibles en un intranet, eso realmente no sirve de nada, y creo que las autoridades americanas están de acuerdo en que eso no sirve de nada. Engagement con los empleados quiere decir estar haciendo talleres de compliance, webinars de compliance, obligarlos a que tienen que acceder a ciertos módulos y participar o leer ciertos módulos, y que el sistema se dé cuenta que el módulo estuvo abierto antes de poderlo cerrar. Eso es fundamental. Pero lo más importante es hacer la función de compliance parte de todas las funciones de la compañía que pueden tener un problema de compliance. Básicamente, finanzas, auditoría y compras. Porque si la función de compliance siempre está presente en todas las operaciones de la compañía en automático hace parte de de su decision making process, el compliance. Entonces, realmente es en la etapa de monitorship eso funciona muy bien, y el hecho de que en monitorship la cultura corporativa cambie como cambie me hace pensar que es perfectamente posible que lo mismo ocurra antes de que una compañía tenga que entrar a un acuerdo con el Departamento de Justicia o la SEC por una violación de la ley americana. Y yo ahí aunado a lo que menciona Daniel, o sea, creo que una pregunta aquí que hacen también en cuanto a qué hacer si la gente no lee el código de conducta pues porque la gente no le muestra interés, ¿no? Yo creo que también aquí, o sea, la función del oficial de cumplimiento y no necesariamente de los despachos, y ahí sí, de lo que he visto, hemos sido también partícipes de cómo ha evolucionado estos temas en Latinoamérica, ¿no? Antes, hace 10 años, tener un programa de cumplimiento era una carrera a ver quién tenía el programa más grande y con más anexos en el documento, y de ahí tratar de aterrizar ese lenguaje a quitarle la parte legal, ¿no? Hoy en día, lo que veo como códigos o programas más efectivos son los que empiezan a irse de ese primer momento, que a ver, muchas veces entiendo de dónde venía ese esfuerzo, y era la necesidad de cumplir inmediata, y con el tiempo, insisto, quienes han aportado más en este esfuerzo son oficiales de cumplimiento, en donde han sido muy creativos y en donde le han metido mucho diseño a estos materiales. Pero más allá del diseño, yo sí creo que la estructura debiera cambiar, ¿no? El código de conducta tendría que ser pensado como una constitución, y más como una constitución americana, en donde no debiera tener más de 4 hojas. Pero no como las nuestras. exactamente, ¿no? Cumplimos el error de asemejar esa constitución a una constitución latinoamericana, en donde ya hay 136 artículos y lees los nuevos artículos y ya son códigos dentro de una constitución, ¿no? Entonces, ahí sí, por supuesto que nadie lo va a leer, ¿no? Entonces, yo creo que una principal o una forma fácil de cambiar esta problemática es tener un código que sea muy corto, con principios básicos, o sea, debe ser algo más declarativo
que procedimental, y que tenga las secciones necesarias que no solo tienen que ver con temas de corrupción, tienen que ver con ética, tienen que ver con misión, valor, más allá de estos temas, ¿no? Y un capítulo corrupción, pero sacar de ese código todo lo que sea procedimental para tener procedimientos en donde sí cada una de las áreas que participen tengan una mayor, un mejor entendimiento de lo que se pide en ese documento, ¿no? O sea, de nada sirve que tengas a todo, o sea, y también depende del tamaño de la empresa, ¿no? Pero de nada sirve que tengas a todos los empleados capacitados en el onboarding de suppliers si no son del área de compras, ¿no? Y entiendo que, a ver, si es una empresa chica y es un programa pequeño, no queda de otra y es más fácil poder hacer el check de que todos conocen esos procesos. Pero a la medida en que van creciendo las empresas o empresas de tamaño considerable, no vale la pena que todo mundo sepa lo mismo, porque probablemente no estamos mitigando ese riesgo y solo se vuelve un tema engorroso y poco entendible para quienes no están involucrados, ¿no? Y se pierde cierto rapport o se pierde cierto ownership si hay algo que vemos y dices, esto no es para mí, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una forma interesante de cómo reestructurar estos programas, ¿no? Y lo que hemos hecho también en el reciente esfuerzo cuando revisamos políticas y procedimientos es también tratar de aterrizarlos a la legislación local. O sea, muchas veces si no hay la palabra adecuada, si no hay el lenguaje correcto ante una autoridad local, te dice, no, esto pues no es un manual que previene los delitos en temas de responsabilidad penal de la empresa, porque no hablas de delitos, ¿no? Pero a ver, o sea, entendemos que el riesgo está controlado, pero a veces hay que ver ese documento y sobre todo los procedimientos, que también muchas veces el lector no es necesariamente el empleado solamente, sino que también puede haber un regulador que esté revisando ese esfuerzo, ¿no? Buenísimo, y ahí, no, perdón. No, adelante. No, es que complementar una pregunta que también había salido sobre las capacitaciones, sobre cómo se pueden hacer capacitaciones sin que finalmente la alta dirección, mismo directorio, los gerentes más altos digan hasta cuándo me capacitan. Y ahí creo que Hugo dijo un punto fundamental. No sacamos nada con que toda la empresa se sepa la regulación de memoria o se sepa todo el modelo de compliance. Lo que nos interesa es que el área de compras sepa muy claro qué es lo que no puede hacer, el área de finanzas, el área de pago a proveedores, sepa cuáles son esas políticas, el área de recursos humanos, etc. Y acá un consejo que me ha resultado muy bien y donde realmente se logra generar el engante de la alta dirección, cuando más que capacitar por la ley o por códigos o por manuales, se capacita en base a dilemas éticos. Porque en el fondo estos siempre pueden ser distintos y pueden salir de los mismos ejecutivos. A mí me toca hacer clases a ejecutivos en programas de MBA, y cuando les pongo las situaciones de dilemas éticos y salen temas reales que han vivido, realmente que es increíble, porque ahí es como decir, es que ahora descubrí, tenemos que ser capaces de poner a las personas en estas áreas grises, porque siempre pensamos que cuando la persona se vea enfrentada a una situación de autorizar, por ejemplo, el pago de una factura que no correspondía, en términos de pagar un soborno para poder obtener un permiso, siempre pensamos que la decisión va a ser blanco-negro, como sí, tengo consciente, me acuerdo que me capacitaron que esto no se hacía, entonces eso es mentira. En el minuto que la persona se ve enfrentada, si es que no está preparada para tener su respuesta muy clara, lo más probable es que termine actuando mal, lo más probable es que termine cediendo, porque en ese minuto con la presión de toda la organización, cuando dice, bueno, pero es que todos lo hacen, es que si no me voy a meter en un problema porque no voy a lograr sacar la obra a tiempo, por ejemplo, no voy a cumplir mis metas, etc. En esos minutos, en la psicología de la persona, independiente que la hayamos entrenado, va a terminar actuando como no debería. Por lo tanto, la única forma es poner ejemplos y más ejemplos, que los mismos ejecutivos sean los que levanten estos dilemas, tal vez con situaciones pasadas, donde tal vez se quedaron callados, no dijeron nada, no denunciaron, y por lo tanto ahí lograr llevarlo a que esté preparado para ese momento, a que en el fondo cuando le llegue a pasar diga, no, la verdad es que mi cerebro ya sabe cómo reaccionar y ya sé que acá tengo que decir no, ya sé que tengo que denunciar,
ya sé que tengo que hacer esto. Y yo creo que esa es lejos la mejor receta para las capacitaciones. Y acá pasando a la última pregunta para poder ir cerrando, porque ya estamos con el tiempo. Hay muchas preguntas respecto a los canales de denuncia, y acá Ramón te quiero dejar la pregunta a ti y después todos podemos complementar, pero en el fondo se dice, bueno, si es que es anónimo, ¿por qué siempre se termina sabiendo quién es la persona que denuncia? O acá hay otra pregunta que dice, bueno, ¿cómo actúa un área de compliance cuando se denuncia, por ejemplo, al gerente general, o cuando se denuncia a personas que están en puestos altos en la organización? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué actuamos? Entonces, acá Ramón te dejo la pregunta para poder profundizar en este tema. A ver, bueno, respecto de los canales de denuncia, es importante entender que de todas maneras se tiene que garantizar el anonimato en algún momento. Puede ser una denuncia que no sea anónima, pero se debe garantizar el anonimato y la confidencialidad. Ahora, respecto de temas delicados, nosotros vimos en el caso de Morgan Stanley, la compañía puso en conocimiento de las autoridades y, por supuesto, puso en conocimiento de la organización respecto de cuando se enteraron de estas malas conductas, ya sea por el canal de denuncias o por otro medio. Por lo tanto, frente a una denuncia, es recomendable, por supuesto, poner en conocimiento, independientemente que sea para el gerente general o sea una situación delicada, es importante poner en conocimiento estas denuncias a el organismo interno que corresponda, comité de ética, comité de riesgo, para evaluar cómo seguir adelante con el asunto. Y si estamos frente a un delito, por supuesto que también es recomendable ponerlo en conocimiento de las autoridades. En definitiva, eso va a ayudar de todas maneras para que la compañía pueda probar que colaboró con la investigación y que tenía un programa, que tenía un canal de denuncias que funcionaba y que funcionó en este caso para poder identificar la mala conducta. Y respecto de los tipos de canales de denuncia, los canales de denuncia pueden variar, lo hemos visto también desde correos electrónicos al oficial de cumplimiento, buzones, links en las intranet, links en las páginas web abiertas. Lo importante es poder incentivar y poder hacer que las personas se atrevan a comunicar en el caso de sospecha de algún acto que pueda ser sospechoso, ¿no? Y acá les quiero preguntar, Daniel y Hugo, para poder cerrar con el tema. En Chile pasa, y en toda la experiencia que hemos tenido en Latinoamérica, es que las personas no denuncian porque no creen en este anonimato. Si bien el canal debería ser anónimo, finalmente siempre se sabe quién es la persona que denunció, y ahí volvemos con el tema de las represalias que comentaba antes Daniel. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿En Estados Unidos es igual? ¿O cómo se ha logrado que empresas de Estados Unidos o más anglosajonas, en Inglaterra también, y ahí Andrés nos puede ayudar también, ¿cómo se ha visto? O sea, ¿por qué allá la gente denuncia y acá no? Es simple. ¿O qué se puede hacer para que efectivamente las personas se atrevan a denunciar? ¿Las personas te refieres whistleblowers o self-disclosures de las compañías? A través de los canales de denuncia, o sea, las mismas personas que denuncian a través de sus propios canales internos. Sí. Sí, yo te diría que hay dos temas. El primero es los sistemas de whistleblower en Estados Unidos generalmente dan compensación al whistleblower por haber reportado algún tipo de wrongdoing. Entonces hay un incentivo para los whistleblowers de reportar al gobierno de los Estados Unidos lo que identifiquen, porque van a tener una compensación por hacerlo si la información que le dan a las autoridades americanas resulta en una multa o en una sanción. El whistleblower se puede quedar con entre el 10% y el 30% de eso. Ese es un incentivo para los whistleblowers. El camino para llegar a un whistleblower reward es largo y demorado, pero han habido rewards de hasta más de $50 millones. Segundo, solo para complementar esa respuesta, hay una cultura más de autorreporte en los Estados Unidos, yo diría de parte de clientes, no de parte de clientes americanos, más que de clientes no americanos. La razón es, yo diría, puramente cultural. Yo nunca he hablado con un cliente extranjero sobre la necesidad de autorreportar una conducta que encontró al interior de la compañía y que puede generar exposición. Nunca he sugerido eso y el cliente ha dicho adelante.
Porque lo que el cliente no americano se imagina, yo creo que por una desconfianza un poco natural a las autoridades públicas, es: si yo hago un reporte es porque estoy admitiendo que soy culpable. O me voy a poner en un foco, un red flag en mí, y van a asumir que tengo algún problema y que soy un criminal. Y es lo opuesto. Es lo opuesto. Mucho del trabajo nuestro es convencer a un cliente no americano de que lo mejor y más conservador que puede hacer, si encuentra algo que le preocupe, es revelarlo transparentemente al gobierno de los Estados Unidos y frame it de una forma en que se explique que no fue una conducta voluntaria, ni intencional, ni una conducta que haya violado de alguna forma las leyes de los Estados Unidos. Hacer eso, hacer un approach proactivo al gobierno de Estados Unidos, nunca va a ser interpretado por un fiscal. No he conocido el primer fiscal en Estados Unidos que asuma que porque se le hace un report o un disclosure, entonces la persona que se lo está haciendo es culpable. Así no funciona el sistema. El sistema está hecho para que haya una cultura de cooperación y de engagement con el gobierno. Como eso no existe fuera de Estados Unidos, entonces la tendencia natural es a esconder en vez de ser transparentes y proactivos. Entonces yo creo que eso también aplica, pues, a los informantes y a los whistleblowers. Muchas gracias, Daniel. Y ya estamos sobre el tiempo, entonces tenemos que finalizar el panel. Muchas gracias a Susana, Ramón, a Hugo, de nuevo a Daniel por sus contribuciones, y muchas gracias a todos ustedes que se unieron a este webinar el día de hoy. Si quedaron algunas preguntas por responder, algunas dudas, vamos a enviarles un correo de seguimiento con las presentaciones de cada uno de los panelistas y con la grabación también que se está haciendo de este evento, y también los datos de contacto de cada uno de los panelistas en caso que tengan alguna consulta puntual o específica que quieran hacer. De nuevo, mil gracias y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Que estén muy Gracias. bien. Bye. Chao.